El presidente electo, Yamandu Orsi, va a anunciar hoy su gabinete ministerial. Estamos entonces en un momento clave de la transición de gobierno, ese proceso de unos 3 meses que se dispara a partir del balotaje. Ustedes saben, los criterios que el exintendente de Canelones transmitió formalmente a los dirigentes del Frente Amplio para elegir y designar a sus colaboradores son: 1, respetar la proporcionalidad de fuerzas en el Senado, tener a la paridad de género como objetivo, contemplar que haya nombres jóvenes, que no todos sean de Montevideo, entre otros factores. Ahora, ¿cuánto demoraron otros presidentes electos del Frente Amplio en la definición de su gabinete? ¿Con qué lógica se eligió a los ministros y a los subsecretarios? Romina tiene información, estuvo revisando el archivo. Vamos a repasar justamente esos antecedentes. Vamos a repasar esos antecedentes, si te parece. Bueno, empecemos con el primer gobierno de Tabaré Vázquez, que, recordarán ustedes, ganó en primera vuelta en octubre de 2004 y anunció sus ministros el 7 de diciembre. 7 de diciembre, pero claro, no muy punto de comparación, no lo podemos comparar con ahora porque en aquella oportunidad se dio la victoria en octubre, ¿verdad? En esa primera vuelta. O sea, demoró 1 mes y 1 semana. Ahí está, una cosa así. Bueno, su gabinete tuvo en aquel momento, recordemos, mucho peso político, porque estuvo marcado, entre otras cosas, por 6 cabezas de lista al Senado. ¿Se acuerdan cuáles eran? Bueno, en el Ministerio de Economía y Finanzas, Danilo Astori, de Asamblea Uruguay. Estaba también en la Cancillería Reinaldo Gargano, líder del Partido Socialista, al que Vázquez pertenecía en aquel momento al asumir como presidente. En Vivienda estuvo Mariano Arano, líder de la vertiente artiguista. En el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca estaba José Mujica, del MPP. En el MIDES estaba Marina Arismendi, quien lideraba el Partido Comunista, y en Turismo estaba Héctor Lescano, del Partido Demócrata Cristiano, el PDC. O sea, ahí había un gabinete muy fuerte en lo político, ¿no? Estamos hablando, dije, de 6 cabezas de lista al Senado. Sí, ese es un criterio muy especial que se ha dado pocas veces, diría, sí, ¿no? Sí. A ver, otros miembros de aquel gabinete estuvieron más vinculados con la confianza personal de Vázquez, ¿no? Que ahí es otro criterio que muchas veces pesa. En Defensa, Vázquez designó a Susana Berruti, del Partido Socialista. En Salud Pública, a María Julia Muñoz, que había trabajado en la Intendencia de Montevideo cuando Vázquez fue intendente. En el Ministerio del Interior, a José Díaz. En Transporte y Obras Públicas, a Víctor Rossi, que trabajó también en la Intendencia cuando Vázquez fue intendente. Y en Industria, a Jorge Lepra, que era un independiente sin actividad política hasta ese momento. Y además, hay un aspecto a tener en cuenta: el MPP, que era la fuerza más votada de la izquierda ya en aquella elección, en la de 2004, bueno, tuvo otro ministerio, el de Trabajo con Eduardo Bonomi a la cabeza. Y en el Ministerio de Educación y Cultura se designó, por otro lado, al independiente Jorge Brobeto, que entonces era presidente del Frente Amplio. ¿Qué pasó con aquel gabinete en cuanto a la perspectiva de género? Bueno, hubo solo 3 mujeres que participaron de lo que fue el primer gabinete de Vázquez, de un total de 13 cargos, ¿no? Si pensamos en ministros, en los titulares de cada uno de los gabinetes, bueno, solo 3 mujeres de un total de 13, cuando también es cierto, la paridad de género en aquel momento no tenía la importancia y no se le daba la importancia que se le da hoy, actualmente, ¿no? Sigamos, vamos a 2009. José Mujica, presidente electo. Luego de la victoria en el balotaje que ocurrió en 29 de noviembre, Mujica conformó su gabinete el 22 de diciembre. O sea, se tomó 3 semanas, digamos. 3 semanas. 3 semanitas. ¿Y qué pasó? Entre otras cosas, mantuvo algunos nombres del gobierno Vázquez que había terminado. Veamos, ¿cómo fue la integración? Bueno, ¿a quiénes mantuvo? Mantuvo a Héctor Lescano, que continuó como ministro de Turismo. Después fue sustituido por Lilian Quechichán, que era subsecretaria entonces. También mantuvo a Eduardo Bonomi, que se mantuvo en el gabinete, pero claro, cambió de cartera, ¿no? Pasó de Trabajo al Ministerio del Interior.
Y Astori continuó al frente del Ministerio de Economía y Finanzas, dado que debí decir, no continuó al frente del Ministerio de Economía y Finanzas porque fue electo vicepresidente, pero sí continuó, claro, controlando, digamos, o teniendo bajo su égida a lo que era el control de la política económica, ¿no? Con la designación de un hombre de su extrema confianza como Fernando Lorenzo, ¿no? El gabinete estuvo marcado también ahí en ese caso por un reparto de cuota partidaria. Por el MPP, además de Bonomi, estuvo Ricardo Ehrlich en el Ministerio de Educación y Cultura. Después, Asamblea Uruguay tuvo, además del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Transporte con Enrique Pintado. El Partido Socialista tuvo a Roberto Kreimerman en Industria y a Daniel Olesker en Salud. El Partido Comunista tuvo a Ana María Viñoli en el Mides, que fue sustituida un año después por Daniel Olesker. La vertiente artiguista tuvo en aquel momento a Eduardo Brenta en Trabajo, luego fue sustituido por José Bayardi, y Luis Rosadilla, ex Tupamaro perteneciente a la KPL, fue luego sustituido por Eleuterio Fernández Huidobro en Defensa. Pero fue el primero. Rosadilla fue el primer ministro de Defensa Nacional en el gobierno Mujica, ¿no? Ahí está. Bueno, el gabinete también, el de Mujica, también incluyó a un independiente. ¿Se acuerdan? Que ahí en aquel momento llamó la atención porque era un empresario del rubro agropecuario. Estoy hablando de Tabaré Aguerre, que estuvo al frente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Sí, podría decirse que fue el símil en el gobierno Mujica de Lepra en el gobierno Vázquez. En el gobierno Vázquez, exacto. Sí, un nombre que no estaba en el radar de nadie, ¿no? De nadie, totalmente. Bueno, algún apunte más. En este periodo, Lescano, Bonomi, Pintado y más tarde también Fernández Huidobro cedieron su banca en el Senado justamente por el cargo ministerial. Por otro lado, hubo, si estábamos viendo y haciendo repaso de la cuota de género y cómo quedó el peso paritario, digamos. Bueno, en el gobierno de Mujica hubo 2 mujeres ministras al inicio del periodo y se sumó después una tercera en el año 2012. Sigamos, vamos al tercer gobierno del Frente Amplio. En 2014 hubo balotaje, hubo que llegar a balotaje, fue el 30 de noviembre, Tabaré Vázquez se impuso y cuando anunció su gabinete, el 3 de diciembre. Nada, enseguida. Así, fue fulminante. Creo que fue el caso más rápido de todos, ¿no? Sí. O sea, sí. No dejó ni respirar a los especuladores, ¿no? No dio lugar ni para eso. Ahí no deben haber corrido muchas listas. Su selección no reflejó ahí en aquel momento, ¿no? La amplia mayoría que obtuvo el MPP en lo que fue la primera vuelta de octubre de 2014, cuando votó casi la mitad y obtuvo casi la mitad de la bancada parlamentaria del Frente Amplio. Por el contrario, ahí como criterio primó que el vasquismo fue más representado. El vasquismo, me refiero a la gente más afino, que era de la confianza de Tabaré Vázquez. E incluso también en aquel momento, en ese segundo gobierno Vázquez, bueno, el propio Tabaré Vázquez recuperó nombres de lo que había sido su primer gobierno. Veamos, a ver, Marina Arismendi en el Mides, Danilo Astori en el MEF, María Julia Muñoz, antes había estado en el Ministerio de Salud Pública, pasó al MEC, al Ministerio de Educación y Cultura, Víctor Rossi en el Ministerio de Transporte y Rodolfo Nignoboa, su anterior vicepresidente, asumió como canciller de la República en el segundo gobierno. Sí se mostró continuidad también con el gobierno de Mujica en 4 carteras. Ahí sí hubo una línea de continuidad respecto al gobierno de Mujica. Eduardo Bonomi en el Ministerio del Interior. Ahí Vázquez sí agregó como subsecretario a su hermano, Jorge Vázquez. Tabaré Aguerre, al frente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, siguió en el primer periodo del segundo gobierno de Vázquez. Lilian Quechichán se mantuvo en el Ministerio de Turismo y Eleuterio Fernández Huidobro siguió en el Ministerio de Defensa hasta su fallecimiento en el año 2016, cuando asumió ya su subsecretario, Jorge Menéndez. Decía el MPP que
ya mostraba una fuerza importante, además de Eduardo Bonomi, tuvo como ministros en el segundo gobierno Vázquez a Eneida de León, que estuvo en vivienda, y Carolina Cose en industria, que en ese momento Carolina Cose venía del lado del MPP, ¿no? Era muy afín al MPP. Vázquez también, en esa oportunidad, en su segundo mandato, designó a un independiente, Ernesto Murro, independiente dentro del Frente Amplio, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y a Jorge Basso en Salud Pública. Ahí Jorge Basso venía del Partido Socialista. Solo 2 eran senadores electos, solo 2 eran líderes de listas, digamos. Estamos hablando de Danilo Astori y de Eduardo Bonomi en aquel segundo gobierno Vázquez. ¿Cómo fue la relación y qué pasó con la paridad de género allí? Bueno, en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, 4 mujeres participaron del gabinete en esa primera instancia. Solo Carolina Cose fue un nombre nuevo, porque las otras 3, Marina Arismendi, María Julia Muñoz y Lilian Quechichán, ya habían participado en gobiernos anteriores. Mientras que aguardamos entonces las definiciones, los anuncios de la jornada de hoy, en un ratito nada más, porque esto será a las 12:30, cuando aquí en el ballroom del Hotel Radisson Yamandu Orsi entonces designe oficialmente a su nuevo gabinete. Bueno, es que les presentábamos este informe elaborado por Agustina Lombardi de la producción de En Perspectiva sobre cómo se definieron los gabinetes presidenciales en transiciones anteriores. En Perspectiva. Ideas, debate y tendencias también en las redes sociales. Seguinos en Instagram, Facebook y X.